Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos en la ciudad de San Luis Potosí para conocer una casa muy especial de los arquitectos de Construzavala, Potosinos. Esta es una casa que está ubicada en el fraccionamiento Alto Lago, que ahorita pues es una de las zonas con más crecimiento y pues ahora sí que es una zona un poquito más con un poquito más restricciones, pero pues digo, igual tenemos esta propuesta que fue para un cliente en particular. Y bueno, en esta casa nosotros participamos solo en la construcción. Aquí los clientes tenían ya su diseño, nos dijeron, oigan, pues queremos construir esta casa, tenemos el diseño y ustedes ahora sí que aviéntense el problema. Entonces pues bueno, aquí prácticamente ellos nos dieron ya todo listo, nos dijeron así como de yo quiero estos acabados y ahora sí que fue más decisión del cliente y listo, o sea, pues aquí se dio este resultado. La verdad se ve muy bien, ¿eh? Y empezamos el video con la piedra. Platícanos qué tipo de piedra es. Mira, esta es una piedra, se llama sangre de pichón. Es una pues, piedra natural que venían en tablas de 40 por 50 más o menos, y el cliente aquí nos dijo yo quiero que esta piedra parezca fachaleta. Entonces pues el primer reto fue que al ser piedra natural pues no podemos darle ese acabado de que esté prácticamente liso, y entonces aquí fue jugar ahí con nuestra gente de obra que se aventaron ahora sí que todo el problemón fue cortar la piedra e irle buscando forma y bueno, o sea, esto fue el resultado. Sangre de pichón. Sangre de pichón. Buen nombre. Sí. ¿Y el formato en qué quedó? ¿5 centímetros? 5 centímetros, entre 4 y 5 centímetros. 4 o 5 centímetros y largos, ahora sí que libres, el máximo me parece que es de 30 centímetros. 30, 40 centímetros. Se ve muy bien y vamos a ver, jóvenes, que está en todo el proyecto, ¿verdad? Sí, realmente fue pues prácticamente en todo planta baja. Los clientes nos dijeron yo quiero esta piedra, y en algunas recámaras nada más como detalle, pero realmente donde predomina es en planta baja. Excelente. Y lo segundo que llama la atención es cómo está flotado el muro. Sí, aquí ¿cómo se logra? Realmente cuando nos enseñaron los clientes ahora sí que el render, dijimos, pues no puede ser, ¿verdad? Pero entonces aquí fue todo ahora sí que de proyecto estructural, son prácticamente traves pues como de 1 metro y pues ahora sí que se sostienen de aquel lado y de acá. O sea, realmente queríamos dar pues ahora sí que como esa apariencia en esta casa, los clientes querían que fuera como todo, que estuviera flotando tanto desde aquí como en la fachada. Y nada más, o sea, como que dé la apariencia de que el muro esté flotando, pero realmente aquí esto es una viga, un metal. Entonces, pues es más como una solera, pero también es parte estructural para dar ahora sí que este acabado. Pero entonces ya no entendí, o sea, ¿la viga es de acero o es concreto? No, es concreto, pero, o sea, digamos, o sea, también esta fue como un refuerzo más extra, y aparte que sirviera como vista, o sea, de que diera la apariencia de que, pues obviamente toda la casa es blanca, diera la apariencia de que atrás de eso hay un muro, volando prácticamente, que es blanco. Ya te entendí. Interesante, ¿eh? Sí. Pues sí, es una muy buena solución. Sí. Y la verdad que lo hemos visto en renders, pero pocas veces hemos visto que realmente se construya. Realmente esta casa de los armados, todos fueron traves arriba de 90 centímetros para arriba, o sea, todo este frente son traves. Por ejemplo, ahí en la fachada esa ventana se dio a consecuencia de una trave, o sea, hasta ahí termina la trave. Entonces, pues sí fue un reto esta casa. Claro, igual. por eso no llegan más abajo, ¿verdad? Sí, realmente en el primer render pues iban hasta abajo, o sea, eran delgaditas y prácticamente desde arriba hasta abajo. Pero obviamente pues ya en los temas estructurales pues nos cambió ahí poquito. Y igual de esta forma. Ah, es que también vuela acá. Sí, acá es realmente donde fue el primer reto, pues grande, o sea, porque dijimos no, pues ahora sí que también era nuestra primera vez haciéndolo. Entonces dijimos, bueno, pues ya ahí confiamos en nuestro calculista y todo.
y se dio todo esto, ahora sí que todo este voladizo, tanto aquí como en el muro. Se ve muy bien. ¿Qué dimensiones tiene el lote? El lote me parece que tiene, ahorita te lo reviso, es un terreno totalmente irregular, esta es la parte más ancha y atrás es donde se hace más chico, o sea, todos sus lados son de diferente medida, o sea, realmente también fue un reto jugar ahí con los espacios. ¿Y cuál fue el lado que quedó a escuadra? Este lado. Este Ok. lado fue donde sacamos escuadra, que es donde tenemos pues prácticamente toda el área social y todo lo demás lo dejamos pues ahora sí que de este lado pues. Claro, fíjense aquí cómo se alcanza a evidenciar, ¿verdad? Cómo llega el muro a escuadra y luego choca con el otro muro que no es escuadra. Sí. Ajá. Entonces aquí en las recámaras vamos a tener ese... Pues sí, ese descuadre, pues prácticamente aquí es una recámara, pues prácticamente la cochera son las dos recámaras secundarias, Ajá. que ahora sí que tienen su baño completo, todo, prácticamente las recámaras están más sentido horizontal, que ahora sí que normalmente lo que harían es meterlos a dividir ahora sí que el terreno a la mitad y hacerlas hacia allá, una recámara y otra recámara, pero en este caso decidimos hacer una recámara y luego atrás de esa otra recámara, o sea que esa recámara de allá, pues de atrás, tuviera esa ventilación pero hacia el jardín central. Ah, ok, solamente hay una que voltea hacia la calle. Ajá, esto prácticamente es una recámara y bueno, de este lado hay como un closet, un hall TV. Pero entonces, ¿esas ventanas delgaditas son las únicas ventanas de la recámara? No. Esa ventanita es del baño, Ajá. de una recámara y prácticamente aquí es donde ventila la recámara secundaria. Haz de cuenta que aquí tiene un balconcito mini de 1 metro. Entonces tú entras a la recámara y lo primero que vas a ver es hasta este muro, que también lo recubrimos de piedra, pero esa es la ventilación de las recámaras. Tienen un mini balcón. Ah, ok, pero un balcón cerrado a la calle. Sí, sí, sí. Qué interesante. Sí. Muy bien. ¿Y cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? Esta tiene aprox 265 metros. Ok. Unos Este, volados, cochera para 2 autos, te queda un espacio para ingreso. sí, en primera instancia, en el primer render que nos pasaron, fue todo esto blanco. Y pusimos la puerta en blanco y pues ahora sí que no contemplábamos que pues se iba a manchar muy fácilmente y todo. Ujú. Entonces pues la tuvimos que cambiar a color negro, pero pues en primera instancia todo esto era blanco, o sea que era la apariencia de esto blanco y arriba los cristales, que bueno, ahí también en render teníamos pues prácticamente todo cristal arriba, pero temas estructurales también tuvimos que agregar ahí esa columna y pues lo demás quedó todo en blanco. Se ve muy interesante, ¿verdad? Cómo pasa el volumen Sí, sí, sí. por la ventana. Te da sombra, este acceso queda muy fresco. Sí, realmente a esta fachada casi siempre le daba, bueno, pues sí, le da sol una buena parte del día y pues digo, también yo creo por eso los arquitectos que diseñaron esta casa lo consideraron, en las mañanas es cuando pega más el sol. Es fachada este. Sí, entonces, o sea, pues digo, en la mañana se siente mucho el sol, entonces pues bueno, así lo proyectaron ellos y fue algo que los clientes también pedían o sea, que fuera un estilo de esta arquitectura. ¿Sabemos cómo se llama el despacho que diseñó? Se llama Elipsis Arquitectos. Elipsis Arquitectos, Sí. excelente. Para etiquetarlos también por aquí, jóvenes. Sí, Porque esto está bueno, ¿eh? Ahorita vamos a ver, la Sí, casa sí. tiene una espacialidad bastante interesante. y bueno, de este lado tenemos lo que es un acceso, digamos, hacia el jardín y aquí en esta otra puerta, o sea, se pierden esas dos puertas. La primera de allá es el acceso hacia el jardín y esta es una bodega. Ok. Y bueno, aquí, o sea, prácticamente aquí atrás de este también muro, escondemos lo que es el baño. O sea, que diera la apariencia como de que pues, no es una ventanita pues, que reconoces que es un baño, sino que pienses que es un solo volumen y no sepas que atrás está el baño. Excelente. Vamos a conocerlo. Ok, nos recibe el muro, un muro de vestíbulo con la misma piedra Sí, y que nos lleva al medio baño. al medio baño,
que aquí, pues bueno, son un medio baño con su cubierta de cuarzo, y allí pues también integramos lo que es el lavabo. Muy bien. Con puertas corredizas. Fíjate, casi nunca las veo corredizas las de los muebles de baño. Sí, aquí fue todo corredizo. Y qué bien se siente estas ventanas, ¿verdad? Estos Sí, muros que no tocan el techo. más iluminación, más vida. Sí, te da mucha vida. Y entra, ¿verdad? Fíjense cómo entra el aplanado del exterior al interior, en lugar de haber puesto yeso aquí. Sí. Está bueno. Y si giramos del otro lado, este es un vestíbulo como de 1,40 m, me parece, ¿verdad? Sí. Y de este lado empieza la magia. Sí, aquí pues prácticamente quedó, o sea, al tener ese muro pantalla en fachada, te da pues este aire de que puedes tener un ventanal grande y pues no, o sea, no tienes hasta cierto punto toda la privacidad de estar con ventanas abiertas, todo aquí en la sala, y pues ahora sí que te pierdes del exterior, y bueno, pues ves acá el detalle que está flotando el muro, y bueno, aquí también continúa toda la piedra prácticamente en planta baja. Está buenísima la pantalla. Y no vuela mucho, ¿verdad? ¿Qué será? ¿Como 1 metro? 1 metro es lo que vuela. Ajá. Sí, realmente fue para darle la volumetría afuera y darle esta sensación de, o sea, que tengas un ventanal grande, tengas iluminación, ahora sí que luz natural, y tengas esa privacidad al exterior. Me encanta cómo se abre el cielo. Y fíjate, de todas maneras tienen cortinas, ¿verdad? Señal de que al final lo que quieren es regular la luz. Sí, porque realmente es mucha entrada de luz aquí en la casa. Porque tenemos un gran patio del otro lado. Sí. Este espacio está muy bonito. La escalera creo que es una obra de arte. Sí, la escalera, pues ahora sí que también fue petición de los clientes. Dijeron, yo quiero que esta escalera sea así, o sea, que vaya recubierta todo, tanto en la parte de abajo, parte de arriba, laterales, todo. O sea, todo de madera. Y este barandal también fue decisión de ellos. Nosotros pues estábamos y metíamos cristal, que es como la más común, y sin embargo ellos nos dijeron, no, sabes que yo quiero estas pues varillas, por así decirlo, de barandal. A ver, son perfiles redondos, ¿verdad? Sí. Ah, y que luego se empalman con otro. Sí. Con otra sección, ya entendí. Se ve muy limpio. No es muy grueso, ¿verdad? Porque no es muy grueso. Pues digo, ahí también fue tema. Realmente, pues nosotros no queríamos, o sea, al final de cuentas, pues al estar muy delgadito, sí tiene cierto juego, pero realmente pues está anclado prácticamente al escalón o sea, hicimos toda la escalera como una escalera normal de concreto y luego la forramos toda de pura madera. Ok. ¿De qué ancho hicieron el colado? De 10 centímetros. De 10, no, súper delgado. Sí. Lo hicimos de 10 y para dar ahora sí que recubrirlo, tanto parte de abajo, acá los peraltes, los laterales, todo. Todo. ¿Y de qué madera? Es encino, me parece, ¿verdad? Sí. Y al final entonces, si eran de 10, quedó de 15. Sí. Ah, bien el detalle, jóvenes. El frente, ¿verdad? Se ve súper bien y no se ve tan ancha, ¿verdad? Porque estas, si se pasan un poquito, se ven toscas. Y esta se ve muy bien proporcionada. Y el perfil de redondo, ¿qué calibre crees que sea o qué ancho crees que sea? Media pulgada, ¿verdad? Se me hace que es 3 octavos. Sí, creo que 3 octavos de... Sí. Es de 3 octavos Pero pues digo, también hacerlo muy grueso te hubiera impuesto mucho el diámetro de ese barandal. Está bien bonita. Sí, y no compite, ¿verdad? O sea, sí, y luego también el otro reto fue esconderlo en el techo.
O sea, porque queríamos que diera la apariencia de que este barandal, como son 3 pisos prácticamente la casa, entonces que este barandal continuara. O sea, entonces, este barandal ahorita pues, que subamos, lo vamos a ver como si diera la apariencia de que continúa. Ah, ok. ¿Y cómo se logró? O sea, ¿cuál fue el detalle aquí? Aquí, pues bueno, como fue algo que no teníamos considerado, fue ranurar, meter una solera y luego soldar y luego meterle malla como a la soldadura y pues ponerle el yeso. Y pues quedó perfecto, ¿verdad? No se ve el detalle. Digo, arriba pues sí fue más reto porque ahí sí no lo teníamos considerado y ya teníamos el piso, entonces ahí tomamos la decisión de que pues se viera la solera, pero pues quisimos que de primera instancia que empezaba aquí terminara hasta arriba. O sea que arriba lo vamos a ver de piso a techo ese barandal. Excelente. Va a estar. Excelente. Y de este lado hay un juego muy bonito en el espacio, ¿verdad? Se genera este puente con doble altura. Sí, aquí lo que pasa es, bueno, subimos, toda la parte trasera es la recámara principal y luego todo esto nos genera un pasillo. Entonces ese puente se generó esta doble altura con esta viga y cancel grande. Esta viga pues también fue tema estructural. Aquí jugó mucho lo estructural. Y pues bueno, quisimos integrarlo lo más que se pusiera lo ingenieril con la arquitectura, pues, o sea, que no se viera tanto, pues ahora sí que las columnas, todos esos detalles. O sea, por ejemplo, aquí abajo hay varias columnas que las perdimos con los muros y creo que fue una solución bien para no tener traves botadas. O sea, todo lo tratamos de perder en los muros. Excelente. Sí, no se ven columnas por ahí. Y detrás de estas puertas de madera, ¿qué sorpresa nos esconde? Pues aquí también fue una decisión que los clientes también nos dieron. Aquí hicimos pues prácticamente un canal abajo y canal arriba para tener estas puertas corredizas y esconder el área, pues digamos, de la cocina con sala comedor. O sea, que si tú estás en cocina, pues perdieras, o sea, como esa comunicación, o si no querías que tuvieran esa conexión, pues bueno, tener aquí pues esta conexión con la cocina. Y se hizo la luz. Está excelente. Porque es de todo el ancho también de la pieza, ¿verdad? Sí, es de todo el ancho. Entonces, escondimos prácticamente lo que es la cocina con el comedor. Aquí prácticamente su isla, pues ahora sí que todo lo necesario. Estas cubiertas de granito. Y realmente es una cocina chica, pero pues no ahora tanto. sí que bastante práctica. ¿Cuánto mide de largo? De largo traemos 4 metros 60. ¿4.60? Sí. Está súper bien. Sí, prácticamente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 42. Sí, como casi 5. Casi 5 metros. Creo que 5. Y por eso se ve tan bien. Sí. La isla casi 2.50 y puede circular alrededor. Sí, realmente que tuvieras esta conexión. Aquí también quisimos hacer un detalle pues digo, los clientes pues tienen a su perrito y nos dijeron, yo quiero que mi perrito tenga su espacio para las croquetas. Entonces aquí hicimos pues este marquito para soportar el granito y bueno, pues todo esto de cocina, la torre de hornos y su campana ahí al centro que luce mucho. Y esa puerta creo que es bastante afortunada también, porque en el dado caso, ¿verdad?, que estén cerradas las puertas, tienes iluminación y ventilación. Iluminación, sí. Excelente. Y aquí lo que queríamos es que tuvieras esa conexión, de que si estás en cocina, tengas esa conexión con alacena y tu cuarto de lavado. O sea, que si salieras, dijeras, ok, yo tengo visitas, pero estoy lavando, estoy algo, tuvieras esta conexión rápida. O sea, que no estuvieras como
jugando, o sea, o pasando con las visitas. ¿Y dónde está el cuarto de lavado? El cuarto de lavado está acá atrás. O sea, y aquí, por ejemplo, también los clientes nos pidieron este detalle, que es la puertita del perro. Ah, genial. O sea, que tuviera ahora sí que se integrara el perrito a la familia y entonces pues que pudiera entrar y salir cuando él quisiera. Y no tienen seguro, ¿verdad? Simplemente... Sí, o sea, realmente es de que él pase y listo. Y no es vidrio, ¿verdad? Es acrílico. No, es acrílico. Excelente. Sí. Ok. Aquí tienes esta conexión, sigue la piedra. Y acá pues llegas a lo que es el cuarto de lavado. Que es pues ahora sí que muy, muy mini, pero lo que se ocupa, o sea, realmente es un closetcito y su lavadora secadora y listo. Pero bastante práctico. Sí. Y está afuera, pero no te mojas cuando llegas a él. Sí. ¿Verdad? Aquí, por ejemplo, en este fraccionamiento, una de las restricciones era de que tienes que dividir aguas jabonosas y tu cisterna, o sea, no puedes mandar todo a drenaje. Entonces aquí escondimos la cisterna de aguas jabonosas y bueno, la cisterna pues quedó al frente. Ok. Sí, ¿De qué capacidad son las cisternas? Esta quedó de 8,000 litros. 8,000 litros, sí. Y queda buen jardín, ¿eh? Sí, queda, ahora sí que un jardín amplio. Tienes pues prácticamente toda esta vista hacia, pues ahora sí que hacia el puente. Arriba tenemos un roof, que ese también ya lo agregamos, ese no estaba en proyecto, ese ya lo diseñamos, o bueno, lo integramos nosotros ahí en la constructora y pues bueno, ahí fue petición de los clientes. Ah, ok. Súper buen terrazón. Sí. Y ahí es lo que comentábamos, el acceso de la cochera hacia el jardín y aquí la conexión de bodega. O sea, la bodega puedes entrar tanto de aquí como de afuera. Ah, ok. Pues para guardar lo que sea, ¿no? Ajá. Cosas del jardín. Que realmente al ponerle las dobles puertas, uh-huh, pues tienes que generar ese pasillo pues, si entras de afuera y tienes que salir a esta puerta, pues bueno, pierdes como ese pasillo. Pero pues bueno, está ese detalle pues para que se viera en fachada, se viera todo blanco uh-huh, y acá atrás pues bueno, o sea, siguiera ese mismo, o sea, que no sepas que ahí atrás está el baño. Ya, yo creo que se ve genial. Muy bien. Esta conexión está muy buena. Esto vuela como 1,60 m, jóvenes, más o menos. Sí. 1,60 m. Sí, toda la pieza, pues es una C, ¿verdad? La casa. Sí, es una Ajá. C. Una C, su jardín central y bueno, o sea, aquí prácticamente arriba de todo esto, de la cocina y de esto quedó lo que es la recámara principal. La principal. O sea, todo esto es prácticamente la recámara principal y aquí lo que te decía, en fachada se ve la recámara secundaria uh-huh, y en atrás de este muro todavía está otra recámara secundaria y de igual forma ventila hacia un balcón. Estaría buenísimo entender esos balcones. Sí, y bueno, pues ahí quedó ahora sí que igual la ventanita del baño. Claro, para no ventilarlas a la terraza. Sí. Ok. A ver, vamos para allá. Vamos a ver si corremos con suerte para conocer al menos una recámara, jóvenes. Siempre hay que agradecerle a los propietarios que nos permitan conocer un poquito de sus viviendas. Y este espacio de doble altura quedó muy bien. ¿Qué me dirá esto? Serán un poquito menos de 2, ¿verdad? El ancho de la doble altura. El ancho sí, 2, pues es 6, sí, como 2 metros. 2 metros. Y 1,80, 2 metros, pues ahora sí que más o menos lo que quedó. Y con eso ya te cambia completamente el espacio, ¿no? Sí. Te da una amplitud bien interesante. Ahora sí que una doble altura cambia totalmente toda una casa. Uh-huh. Genial. Y puedes circular alrededor de la mesa, ¿verdad? Sí, o sea, que tengas esa conexión, o sea, que realmente quede todo muy, muy amplio. Me gustó en uno de los videos, un arquitecto mencionó que las mesas eran glorietas.
Sí. ¿verdad? Sí, totalmente. Circulas alrededor. Sí, porque lo malo ahora sí que aquí se da esa oportunidad de tener esa circulación y siento que deberías tener siempre esa conexión, ¿no? Ajá. De que, oye, me das chance de pasar o algo, entonces siento que esa conexión está muy, muy padre. Sí, qué bonito. Me gusta que la casa es muy blanca y tiene como estos acentos de madera, no muy Sí. oscura, como suaves. Sí, Genial. Subimos. sí. Vamos a ver. Se ve bien la madera. O sea, son madera sólida. Fíjense cómo se le ven ahí los tapones de los tornillos de fijación, ¿no? De la madera al bastidor de acero. Es un no, al concreto, ¿verdad? Porque claro, Sí. es concreto. Y aquí es lo que te comentaba, o sea, que queríamos que ese barandal, o sea, como que pasara sobre la losa, pero digo, eso ya fue una decisión un poquito tarde, entonces aquí ya se ve la solera. Aquí, por ejemplo, pues ya se vio más el detalle, aquí fue más complicado hacerlo. Pero pues queríamos que ese barandal continuara, o sea, desde abajo hasta arriba. Ya. Sí se ve bien, pero se ve más limpio todavía, ¿no? Allá. Sí, aquí sí ya pues tuvo que quedar porque ahí sí ya, pues ya prácticamente ya teníamos el piso, teníamos trave ahí, entonces sí ya era más tema adaptarlo. Pero en la otra descansa en la escalera, ¿no? ¿O no? ¿En cuál? Ya me confundí en la de abajo. Ajá, ¿No? sí, en la ¿También otra lo descansa. pasa? Sí, o sea, por ejemplo, en la otra sale del lateral. Eso. Vas teniendo como de que mientras vas subiendo pues sí se va haciendo más chico el barandal. Sí. Y entonces aquí... Pero aquí tienes que resolver los dos barandales. Los ya. dos. Claro. Sí, o sea, porque aquí, pues bueno, los clientes nos dijeron, yo quiero aquí un barandal sí o sí, pero no lo quiero de cristal. De cristal. Entonces dijimos, pues poner todo un cristal aquí va, o sea, el mantenimiento, dos, el riesgo de meter un cancel, un vidrio de piso a techo de 250, 260 metros, pues era más riesgo. Entonces dijimos, barandal, y pues fue lo que les gustó a los clientes. Quedó bien. El pasillo queda también muy amplio. Queda de buen tamaño. Aquí prácticamente quedó el hall. Y esa es la ventana que veíamos en la fachada. La ventana que veíamos en la fachada, el hall, y aquí es donde dividimos prácticamente una recámara y otra recámara. La que da a la fachada y la que da al jardín. Estas son las recámaras secundarias. Aquí atrás, pues bueno, ahorita vemos. Aquí también lo que nos pedían los clientes era que el zoclo tuviera su detalle de aluminio, o sea, que fuera remetido y tuviera su detalle de aluminio. Eso nos lo pidieron en toda la casa. Y bueno, en las recámaras secundarias, pues bueno, ahí ya metimos el piso laminado, pero es un detalle que también tuvimos que hacer para pues que levantara más el zoclo, o sea, que no se viera como el zoclo y luego pues sí, como el taloncito. Empotrado todo. Sí. Ok. Y bueno, aquí es la otra escalera que vamos hacia pues ahora sí que a un roof, a algún bar que querían los clientes. Seguimos con la misma escalera, mismo diseño, todo, mismo barandal. Y prácticamente es la misma, o sea, es prácticamente la misma escalera que la de abajo.